Quiero que hablemos esta mañana acerca de lo que algunos llaman la praxis. Siempre que hablamos de praxis, recordamos la universidad, el colegio, en fin, porque es el momento esperado cuando un estudiante va a terminar una carrera o está terminando de estudiar, pero para graduarse le ponen como requisito la praxis. Y la praxis no es otra cosa sino poner en acción lo que ha aprendido o poner en práctica lo que ha aprendido. Precisamente la Biblia nos habla también de la praxis. La praxis para el cristiano es día a día. No tenemos que esperar cada 4 años para obedecer o poner en práctica la palabra, sino que todos los días estamos poniendo en práctica la palabra. ¿Amén o no? Y Dios respalda y Dios bendice su palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le ha dado respuesta, Señor, en estos días? Le ha dado Dios bendición. Dios va a seguir dando bendición. Amén. Ve, me acuerdo también decir que gracias a Dios por la respuesta que Dios le dio a nuestro hermano Héctor. Tenía una petición especial y Dios le respondió. Amén o no. Estamos muy contentos por eso. Y seguimos orando porque escuchamos testimonios de sanidad, de respuestas, situaciones familiares, personales, de salud. Pero acudamos a Dios en el nombre de Jesús, que Él es poderoso en abrir caminos donde no hay. Amén. En dar respuestas donde nosotros no las vemos, pero Él sí las ve. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Siempre es motivo de gratitud, oh Dios, el vernos hoy con vida, el contar con tu bendición, con tu respaldo, con tu ayuda. Señor, saber que hoy es un día de oportunidades, un día de acercarnos, de volver a Dios. Es un día para estar a cuentas contigo, pero también para bendecir a mis hermanos, mis hermanas, para bendecir la familia, para bendecir el camino por donde vamos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Extender bendición, porque tú nos has llamado a predicar tu palabra, a hacer bendición donde estemos, en el trabajo, en la casa, en el camino, donde vayamos, ser bendición, Señor. Padre, en esta mañana recibimos tu palabra y te damos gracias, Señor, por tu bendición. Señor, recibe cada petición. Si alguno está enfermo o alguna otra petición, levante su mano. Cualquier petición que tenga, levante. Yo quiero orar junto con usted y decirle al Señor gracias, porque de antemano creemos que vas a dar respuesta. Por la respuesta a nuestro hermano Héctor, familia, la respuesta además hermanos y hermanas que han dado testimonio también. Señor amado, gracias también por las respuestas que vas a dar a estas peticiones que cada hermano expresa en salud, en economía, en restauración, en bendición de lo alto, Padre. Señor, te bendecimos. Y esto nos da pie para darte cada vez más gracias y decirte, Dios, es incomparable la bendición, el privilegio que nos da de ser tus hijos, de ser tus hijas, de ser tu pueblo, Señor. Bendigo cada casa, cada familia, cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Entonces la praxis es precisamente pasar de lo que es una idea abstracta, de lo que es una idea que está en la cabeza, de un proyecto que está en la cabeza y volverlo algo concreto. Eso es realmente lo que nos da formación. ¿Amén o no? Uno puede estudiar y prepararse en cómo poner inyecciones y demás, pero si no tiene práctica, no se arriesgue hasta que esa persona tenga práctica. Podemos prepararnos, pero necesitamos poner en práctica, concretar, volver material lo que es abstracto. Y precisamente esto obedece a algunas de las dudas que muchas veces como cristianos empezamos a tener, y es difícil, pastor, pero es como difícil la vida cristiana. Bueno, no es tan difícil. El problema es que como no se practica lo que aprendemos, se hace más difícil. Pues en la medida que practicamos lo que aprendemos, pues no se hace tan difícil la vida cristiana. Y como les decía en estos días, la palabra del Señor no es tan complicada ni tan difícil. Hay versículos que hay que estudiarlos más a fondo, hay cosas que hay que explicarlas muy bien, que el pastor, que el predicador nos explique bien, pero hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, no mentir. No mentir, ¿hay que explicar algo ahí? No mentir, por ejemplo. Casos que son muy concretos. Vamos a mirar en la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 28, y yo les quiero dar esto como, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando la ponemos en práctica, quiero que usted me escuche bien, es la llave para ser bendecido. Praxis, en otras palabras, un llamado a la obediencia, a poner en práctica la palabra. Ahí radica el éxito de la vida cristiana. ¿Amén o no? Cuando
además de oír la palabra, además de leerla, oírla, no me quedo simplemente con eso. Voy en el día a día a ponerla en práctica. Deuteronomio 28, mire cómo dice desde el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la palabra, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Mire qué poderosa promesa. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tus manos. ¿Quién dice amén? Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos. Hermanos, no hay nada que compare la cantidad de bendiciones, la cantidad de respaldo, unción de que Dios está dispuesto a dar a aquellos con simplemente estar dispuestos a obedecer su palabra. Mire, hermanos, no es tan complicado hacerlo, no es tan difícil. A veces ponemos una cantidad de obstáculos, de condiciones ante la palabra. Y no es tanto que no la entendamos, sino que a veces simplemente no queremos obedecerla, no queremos llevarla a la vida diaria. Pero mira las bendiciones que el Señor está prometiendo si guardamos, si obedecemos su palabra. Mire cómo empieza. Si oyeres atentamente, dice, si oyeres atentamente la voz del Señor. Y por eso el primer paso es el llamado a la obediencia. Para alcanzar todas esas bendiciones es oír con la intención de obedecer. Ojo, ¿oír con qué? Con la intención de obedecer. Dice, pero es obvio. No es tan obvio, porque mucha gente puede oír, pero no con la intención de obedecer. A veces la mamá, el papá, con los hijos, bueno, no vamos a ir, pero usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello. Sí, mamá, sí, papá, va a hacer esto, aquello. Se fueron, escucharon sin la intención de hacer caso en nada. Ahora, hay una cantidad de bendiciones que hay cuando obedecemos, pero también hay unas consecuencias cuando no. Y es lo que Dios quiere que evitemos. Dice entonces, vendrán, dice el verso 2, si tú me oyes, si tú guardas, cuando la palabra dice guardar la palabra, no es meterla en el closet, ni guardar la Biblia apenas sale de la iglesia, guardarla por allá en el nocherito, en el nochero al lado de la cama, no. Si guardas, si obedeces mi palabra, si la pones en práctica, sus mandamientos que yo te envío hoy, mire lo que dice, el primer beneficio, Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar. ¿Quién dice amén? Mire, muchas de las cosas que por lo general hay circunstancias que más duele al ser humano cuando nos subestiman o nos rechazan o nos hacen a un lado o no nos valoran. Pensamos que nadie lo hace, pero dice el Señor, si usted me obedece, yo lo voy a exaltar, lo voy a levantar, lo voy a hacer, lo voy a poner en bendición. ¿Cómo así, pastor? Entonces, si yo obedezco a Dios, no estoy buscando vanagloria ni nada, pero si yo obedezco a Dios, Él me va a honrar con un puesto de bendición en mi trabajo, sí, en la casa, en mi familia, sí. Dios va a exaltar, te va a levantar sobre las naciones de la tierra. Esta promesa que Dios le da al pueblo de Israel tuvo cumplimiento mientras Israel obedeció a Dios, o Israel llegó a ser una potencia en esa época. Estamos hablando de unos 800,000 años antes de Cristo. Israel llegó a ser una gran potencia que dominaba otras naciones. Hoy no es potencia, pero sigue siendo un país con mucha bendición, un país de mucha importancia.
importancia en el mundo entero. No logró mantenerse en esa posición de altura, exaltada por parte de Dios. Por la promesa del Señor es que Israel también pronto va a ser levantada, exaltada en gran manera. Esa promesa para Israel, esa promesa también está para todo aquel que esté dispuesto a oír la palabra del Señor y a obedecer la palabra del Señor. No buscamos vengarnos, no busquemos, listo, pastor, yo voy a hacer esto para que los demás vean que Dios me levantó, para que no es cuestión de orgullo o vanagloria, sino que Dios te va a dar el honor, el lugar, el puesto que tú te mereces. Y cuando usted y yo obedecemos la palabra, el lugar, el puesto que nos merecemos es ser hijos de Dios donde vayamos. Aquí no es si yo vengo de X o Y país, si vengo de X o Y cultura, no, que donde vayamos los demás vean que yo obedezco, que la palabra de Dios está en mí. ¿Quién dice amén? Dice, pero es que usted es cristiano, entonces usted no puede hacer esto, usted no puede. Pues no tanto que no pueda hacerlo, sino que yo quiero obedecer la palabra, quiero honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran a Él, hermanos. Mire qué bendición. No tenemos que pelear con nadie. Yo recuerdo muchas veces cuando ya les contaba eso, que en el salón de clase, en la escuelita, llegaba la coordinadora y decía a la profesora, escójame a alguien porque va a izar bandera. Alguien del salón, le decía a la profe. Y la profesora preguntaba, ¿quién quiere? Y todo el mundo. Y yo me quedaba en mi puesto y yo no voy a pedir eso. Si lo merezco, lo merezco. Si no, no. Recuerdo que la profesora miraba, todos los estudiantes se acercaban a ella y yo me quedaba en mi puesto quieto. Cuando de pronto yo veía que ella me observaba, miraba la hoja y escribía un nombre. Y después, al fin, ¿quién fue? Y cuando decía Edgar Castañeda, sin necesidad de hacer más, Dios así va a ser con nuestras vidas. Dios va a honrarte allá en el trabajo, en tu familia, en tu casa. ¿Amén o no? Esa bendición económica que busca, esa bendición para tu casa, para tu familia, ese lugar que quieres recuperar en tu vida, en tu casa, Dios te la va a dar con cuál y única condición: cuando oímos y obedecemos, solamente con eso. No necesitamos ayuda de un amigo, una palanca de un amigo conocido, de una persona fuerte por ahí en la empresa. No. Lo único que necesitamos es, como dice aquí, oír su palabra con la intención de obedecer. Dios te va a exaltar, número 1. 2, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, vendrán sobre tu vida. Mire que por lo general hay una expresión un poco de leyenda, de mitología y demás, y es que las personas, dependiendo en el pueblo, en la ciudad, las creencias que tengan, les llega sobre ellos bendiciones o maldiciones. Y hay gente que anda con miedo porque otra persona le manda maldiciones. Pero mira lo que dice aquí. El otro beneficio es, si usted me obedece, dice el Señor, si pone en práctica mi palabra, sobre usted van a venir bendiciones, no maldiciones, sino bendiciones de parte de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere eso? Alguien te puede lanzar maldiciones, te puede hacer lo que sea, pero si usted y yo obedecemos la palabra, si la ponemos en práctica, lo que le va a llover a usted son bendiciones. Va a descender en sanidad, en respaldo de Dios. Te va a guiar el Señor. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán las bendiciones de Dios. Y otra vez dice, pero si oímos y obedecemos la palabra de Dios. Es interesante observar entonces, como le mencionaba, no puede ser tan difícil obedecer. ¿Ustedes qué creen? No es tan difícil. Además que a veces ponemos muchos obstáculos, muchos prejuicios. Hombre, Dios dice, hijo, aléjate de adulterio, fornicación. Amén, Señor, me alejo. ¿Quién dice amén? Aléjate de mentira. Amén. Es hora de que perdone a tus padres. Amén, voy a perdonar de corazón. ¿Por qué no hacerlo? No le pongamos tantos obstáculos, porque hay bendiciones que están allí esperando de parte de Dios que vengan sobre nuestras vidas, con simplemente estar dispuesto a escucharle y no solamente escucharle. Santiago capítulo 1, el libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, no ser solamente oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores. En otra versión dice, no se conforme solamente con oír la palabra, propóngase ponerla en práctica. ¿Quién dice amén?
¿Y cómo es poner en práctica la palabra? Cosas tan cotidianas, tan del día a día. Fui a la tienda, pagué un billete de 25.000. El de la tienda pensó que era un billete de 20.000 y yo me voy todo contento porque me devolvió más. No, tan fácil es decir, no señor, se equivocó, yo le pagué con un billete de 5.000, no de 20, téngala de vuelta. Eso nos pasa a diario, nos pasa seguido, ¿o no? Algo tan obvio, tan sencillo, pero de esa manera empezamos a poner en práctica la palabra, ¿o no? ¿Así? Pues mucha gente sin ser cristiana lo hace, pero usted y yo como hijos de Dios es precisamente como en la vida cotidiana, en el día a día, no quedarme simplemente con lo que oímos de la palabra, con lo que leemos. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Digamos que hoy la escuela dominical del año número 13 o 15 del año. ¿Cuántas palabras de Dios hemos escuchado? ¿Cuántas lecturas hemos hecho de la Biblia? ¿Cierto que sí? ¿Cuántas reflexiones de la Biblia hemos leído, hemos escuchado, predicaciones? Si obedeciéramos siquiera al 10% lo que leemos, hermano, habría más bendición en nosotros, ¿o no? Si obedeciéramos siquiera a mitad de lo que oímos. Pero cuántas veces, como yo estaba escribiendo sobre este tema, sobre un llamado a la obediencia, poner en práctica la palabra, yo le decía, pues sí, es un tema que los pastores predicamos muy seguido sobre esto, sobre el llamado a la obediencia. Pero lo que más me llamaba la atención es, ¿por qué será que Dios otra vez nos recuerda que debemos de obedecer su palabra? ¿Por qué será? Eso es lo que más me inquietó. Porque es un título muy llamativo, obediencia, volver a Dios, volvamos a su palabra, pongamos en práctica su palabra, seamos obedientes al Señor. Amén. Ese tema llega siempre. Ese título suena siempre. Pero más que un título llamativo, la pregunta ¿cuál es? ¿Por qué nos tiene Dios que recordar otra vez que le obedezcamos? ¿Por qué nos debe recordar otra vez? Después de un año o 10 o 20 cristianos, Dios vuelve y nos dice, hijo, yo te quiero bendecir, necesito que escuches mi palabra. No te vuelvas simplemente como alguien, como muchas personas que quieren oír y oír y oír. En 2 Timoteo 4:3 dice que tienen comezón de oír. Les fascina estar escuchando de todo. Escuchar de toda palabra, de cualquier cosa, solamente por oír y oír, pero no es suficiente. Dice entonces, primero oír la palabra. ¿Cuál es la bendición que vendrá? Además de estas que hemos mirado, dice, si escuchamos la palabra del Señor, Dios nos va a dar vida. Mire por el resultado. Además de que nos va a exaltar, nos va a levantar, nos va a dar vida. Vamos a vivir. Y es verdad. Aquella persona que pone en práctica la palabra de Dios se aleja más de peligros, ¿o no? Pues sí. Dice, aléjese, que casi usted pone en la madrugada, 3 de la mañana en la calle. Ay, verdad, más bien voy para la casa. Ahí se evitó que lo aporrearan o que lo mataran. O por allá una sobredosis de licor o algo. Ay, verdad, que parece yo en la calle. ¿Vive más o no? Dios le da mejor sentido de vida, disfruta mejor la vida. Bueno, segundo punto, un beneficio de la obediencia. Dice entonces, en cuanto a esto, dice, no debemos ni quitarle ni ponerle la palabra. Debemos de obedecer la palabra. Amén. Ahora, estando también todavía acá en Deuteronomio 28, dice entonces que donde tú vayas serás tu bendición donde vayas. Bendito donde vayas. O sea, sobre tu vida, como en usted está la palabra y en mí está la palabra de Dios, donde yo voy tengo el respaldo de Dios. Entonces, tú vas a hacer bendición donde vayas, a la ciudad, al campo, al camino donde vayamos, porque estamos atentos en obedecer la palabra sin quitarle ni añadirle. Obedecerla. Ahora, hay aspectos que dice, bueno, no entiendo este versículo, pero hay otros aspectos, como le dije ahora, que son muy fáciles de entender. ¿Sí? Si alguien te ofendió, perdónelo. Pues sí, te debo de perdonar. Que aparta tu pie del pecado, de la maldad. Pues sí, voy a apartarme esos caminos de iniquidad, de odio, de pecado, de mentira. Alejarme. Entonces, cuando tenga en cuenta la palabra del Señor, aquí debo de enfatizar algo. Recuerden, hay mandamientos, órdenes, mandamientos, estatutos que no están a consideración si se obedece o no. Los mandamientos son para cumplirlos. ¿Quién dice amén? ¿Cierto que sí o no? Que es que el Código Penal colombiano, que es que los estatutos y reglamentos del aeropuerto, que usted tiene que llegar temprano, que si no pierde el vuelo. ¿No está de acuerdo? No los cumpla. ¿Y qué pasa? Pierde el vuelo.
Ah, no, es que no estoy de acuerdo con que esas exigencias que no lo hace, pues lo pierde. Hay estatutos, hay mandamientos, hay reglamentos que no son para pensar si los obedezco o no, sino para obedecerlos, cumplirlos o no. Es que va a aspirar a una empresa, a entrar a trabajar en una empresa laborar, la mejor empresa del país, pero usted antes de llegar a le dicen, bueno, para usted llegar a esta entrevista debe cumplir estos requisitos. No, no estoy de acuerdo. Ah, no, señor, entonces no venga a la entrevista, tranquilo, no tienes que, pues si no está dispuesto a cumplirlos, pues no venga. Pero si va a aspirar a trabajar acá, debe cumplir estos requisitos. No estoy de acuerdo. No, entonces no lo contratamos, no se preocupe. Pero si va a aspirar a esta empresa, debe cumplirlo, ¿cierto que sí o no? Ahora, esos mandamientos, lo mismo que nos pide para llegar en los cielos, a través de Cristo Jesús, debemos de obedecer su palabra. Pero no confundamos, porque no toda la Biblia son consejos. Ojo, muchos piensan que la Biblia está llena de muchos consejitos muy bonitos. Ojo, no solamente son consejos, no solamente son recomendaciones. Una cosa es recomendación, que no importa si lo cumple o no. Un consejo, pues si lo obedece o no, pues si lo obedece muy bien, si no, no hay problema. Pero el mandamiento está diciendo, ojo, ese semáforo en rojo está diciendo que deténgase. Amén. Deténgase, no lo quebrante. Esa franja amarilla ya no la sobrepase. Ah, pues que no hay problema, yo lo voy a hacer, yo voy a pasar el semáforo en rojo, no pasa nada. Hágalo y vea lo que pasa. Puede perder usted la vida o hacer perder la vida de otra persona o generar mucho daño o pérdida económica. Entonces, esos son mandamientos. Ese semáforo en rojo dice, deténgase porque hay que cumplir esa norma. No estoy de acuerdo, no es la cuestión de estar de acuerdo o no, sino que hay que cumplirlos. Hoy en día con la palabra del Señor muchos, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Uno sí puede, depende del negocio, uno sí puede ganar por debajo, bajo cuerda. No, señor. No se puede robar ni estafar, haga las cosas transparentemente. No es que depende de a quien le robe, no importa. Lo que no es suyo, no es suyo. Si el que depende, no importa si el del otro tiene mucho o poco, no, eso no es suyo. Amén o no. Apartarse mentira, adulterio, fornicación, listo, apartarme, voy a hacerlo. Amén o no. Entonces, no quítanle ponerle. En tercer aspecto, escuche bien esto, amados hermanos, y lo mencioné ahorita, lo menciono más rápido este tercer punto. Hay que buscar que la palabra del Señor sea parte de mi vida diaria. Amén o no. Que sea parte de mi vida. Que los demás vean, no lo hago porque me vean, pero los demás vean que en mí está la palabra de Dios y que yo obedezco la palabra del Señor. Amén o no. Que lo vean en mí es para testimonio. Recuerde que la mejor predicación no son un poco de palabras bonitas. La mejor predicación es el ejemplo. Amén. Esa es la mejor enseñanza en la casa, en la familia, donde estemos. Que los demás vean que en mí está la palabra, que Dios está en mí, que me esfuerzo. No seremos los mejores, no seremos perfectos, pero nos esforzamos en hacerlo. Que se vea la diferencia, ¿no, hermanos? Si alguien va a buscar un efecto, pues lo va a encontrar siempre, porque hay defectos. Pero que también digan, se ve que se esfuerza por obedecer la palabra. Se ve que se esfuerza por que la palabra de Dios esté en él. Ojo. Dice entonces, en cuanto a la obediencia, al llamado a la palabra del Señor, estos días escuchaba algo que me llamó la atención y es, como cristiano, a veces llevemos una semana, un año o 20 años de cristiano o más, recordar qué palabra de Dios le ha dado a usted como una promesa, esas promesas que uno se aferra toda la vida. Y dice, pastor, cuando yo me convertí, Dios me dio una promesa y me dijo, yo te escogí para hacer bendición a las naciones. Yo te saqué de la tierra, te saqué de lo más profundo. Cuando los demás te rechazaron, yo te levanté. Lo vil y menospreciado, Dios me escogió. Me llamó desde el vientre de mi madre. Dios dice que Él está conmigo, que aunque pase por el fuego no me voy a quemar. Y uno dice, Señor, recuerdo esa palabra y nos aferramos a esa promesa. Pues le recomiendo, no olvidemos las promesas que Dios le ha dado a usted por la palabra. No la olvidemos, porque esa puede ser una respuesta en un momento de crisis, en un momento de enfermedad, en un momento de dificultad. Esa promesa que Dios le dio a ustedes para que la tengan en cuenta en ese momento de dificultad. Y a usted recordarla ahí, se convierte la palabra escrita en palabra viva. Y Dios traiga sanidad a través de esa promesa, hermanos. No olvide esa promesa que Dios le ha dado a través de su palabra hace años, recién convertido. Esos versículos, repáselos, recuérdelos. Y momentos difíciles,
Usted no recordarle a Dios porque a Dios no se le olvida, es recordarse uno mismo. A Dios no hay que recordarle porque Él se acuerda. Pero cuando yo recuerdo, ay, en verdad que Dios me dijo que voy a enfrentar en su nombre gigante y les voy a derribar en su nombre, amén. Entonces le digo a este problema de enfermedad, en el nombre de Jesús me declaro sanidad. ¿Quién dice amén? Este problema económico no me va a seguir abrumando más porque Dios me prometió que no iba a haber escasez en mi hogar. ¿Quién dice amén? Si esa fue la promesa que Dios le dio, aférrese a las promesas bíblicas, no la olvidemos. Amén. Porque de esa manera el maligno va a decir, ve, esta persona se aferra a la palabra, la cree y la cumple y se aferra. Entonces ya de antemano es lo que se llama fe. Cuando creemos que algo va a pasar antes de que pase y sin embargo lo creemos, ¿eso es fe o no, hermanos? Yo sé que Dios va a levantar mi casa. Porque lo dicen en Hechos 16:31, cuando dice el Señor que también mi familia será salva. Amén o no, que mi familia será salva. Que si yo creo en el Señor, mi familia también va a ser salva, que va a ser restaurada, y nos aferramos a esa promesa. Amén, hermanos, o no. La pregunta es, de esa palabra que usted ha leído o que usted ha escuchado en la iglesia o que ha leído en su casa, ¿cuál palabra, cuál promesa cree que Dios le ha dado a usted? Escríbale un papelito ahorita, en la tarde o mañana, escríbalo. Uy, si Dios, recuerdo que Dios me habló una promesa, ya está en Salmo, búsquelo, escríbalo en tal parte y recuérdelo todos los días, recuérdelo. Mire, cuando Jesús fue tentado en el desierto, muchas veces, o todas las veces que el diablo lo tentaba o le atacaba por la Biblia, ¿qué decía Jesús? Pues es que también escrito está. Dios dice esto en su palabra, la palabra de Dios dice esto. Hermanos, no olvidemos lo que Dios ya nos ha hablado en su palabra. Creámoslo. Mire, hermanos, a veces nos cargamos de incredulidad. Sí, la Biblia dice eso, pero además que es para otra persona. No, es para usted. Diga, la palabra de Dios es para mí, las promesas de Dios son para mí. ¿Quién dice amén? A veces pensamos que es para otro. Yo siempre le he dicho, hermanito, tan buena la hermanita que va, que el Señor la sanó de cáncer, el Señor lo levantó de ese problema económico, tan bueno. Pero eso le pasa nomás a ellos. No, le pasará también a usted si oímos y obedecemos la palabra. Volviendo a Deuteronomio, capítulo 28, dice, bendito serás tú. O sea, decir que tú eres bendito, o sea, que tienes la bendición de Dios, ¿qué significa? Hermanos, que tiene el respaldo de Dios donde vaya. Tú serás bendito, o sea, bendición donde vayas, por donde camines. Bendito será en tu cuerpo, habrá sanidad. Miren, me fascina lo que dice allí. Dice, lo que hagas con tus manos va a ser bendecido. ¿Y cuál es la única condición? Si oímos y obedecemos la palabra. Si ponemos en práctica la palabra, si pasamos a la praxis, o sea, a la acción y obedecemos la palabra, ¿cómo le parece a usted que lo que usted haga con sus manos sea bendecido? ¿Quién dice amén? Para orar por los enfermos, para orar por su familia, para orar por su casa. Lo que usted y yo hagamos, Dios respalda con lo que hagas con tus manos. Qué bendición, ¿no, hermanos? Esa gracia de Dios al hablar, esa gracia de Dios al hacer las cosas, esa promesa la resumo de esta manera: solamente cuando oímos y ponemos en práctica la palabra del Señor. Hermanos, no es tan difícil, créame. Y lo que es difícil, Dios mismo nos ayuda con el Espíritu Santo a que no sea difícil. Yo le decía estos días a unos amigos pastores, hay cosas que ya las podemos ir haciendo en cuanto a todo esto de organizar protocolo, de ordenar y muchas cosas a nivel administrativo, que también tiene un compromiso administrativo. Pues hagamos lo que no sabemos, vamos a averiguar, a capacitarnos, pero lo que ya sabemos, obedezcámoslo. ¿Amén o no? Es que es muy difícil toda esa exigencia del gobierno, las recomendaciones. Yo no sé eso, entonces buscar un abogado, buscar un asesor. Sí, está bien, lo que no sabemos, busquemos. Hay cosas que ya sabemos y debemos de obedecerlas. ¿Quién dice amén? Que ya sabemos, lo mismo en la Biblia. Hay cosas que todavía no entendemos bien, pero hay cosas que ya sabemos: el amar, el perdonar, el apartarnos del pecado. Esas cosas ya sabemos. ¿Por qué no la obedecemos? Empecemos de a pasito, ¿o no? Empecemos de a uno, de a un paso. Listo, no más mentiras. ¿Quién dice amén? Amén. No más caminos de inmoralidad, de adulterio, fornicación, no más. Vamos paso a paso. Esa parte y la entendemos, ¿o no? Pastor, yo no entiendo esa parte. Explíqueme cómo es eso de no mentir más o no andar. Ya sabemos qué es eso.
Amén o no. Aléjate de un corazón lleno de resentimiento, de odio, un corazón lleno de enojo. Pues eso ya lo entendemos. Vamos a poner en práctica esas partes, esas cosas que ya sabemos. Que es que un amigo me invita, entonces tengo que ir a beber con él. No, ya no más, voy a apartarme de eso, voy a alejarme. Pongamos en práctica lo que entendemos y vas a ver, porque el Señor dice, te voy a exaltar, te voy a poner en alto, te voy a subir, te voy a bendecir. Dios mismo dice, si tú me obedeces mi palabra, yo te exalto, yo te levanto. No quebrantar, sino bendecirlo. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos dicen amén? Que lo que usted haga con su mano esta semana sea bendecido. Amén. Así sea que usted trabaje en el taller, trabaje en la oficina, trabaje con un cuaderno, trabaje con libros, trabaje con máquinas o trabaje con platos, con ollas. Que lo que usted haga, cuidando niños, cuidando personas, que lo que usted haga, Dios lo bendiga esta semana. ¿Cómo dicen amén? Si usted trabaja sembrando el campo, que sus tomates sean los mejores tomates que se siembran en ese lugar. ¿Quién dice amén? Que el carro que maneja sea el carro, el bendecido es usted, pero Dios bendice lo que usted haga. ¿Quién dice amén? ¿Cierto que sí? El que menos se vara, el que menos se estrella, que su trabajo sea bendecido porque usted oye y obedece la palabra. No solamente la oye, sino también la obedece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos de esa manera? ¿Cuántos declaramos que esta semana vamos a prosperar en lo que hagamos? Más. ¿Y por qué no? Que está enfermo su hijo, su hija, ahora por él, que Dios dice que bendice lo que haga con mis manos. Ore, no tenga miedo, en el nombre de Jesús bendiga a mi mamá, a mi esposo o esposa, al que esté enfermo. Si en la empresa se dio cuenta alguien y está así, usted, permita, pues, voy a orar o comparte la palabra a esa persona. Dios va a respaldar lo que hagamos. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a aclararlo por fe de antemano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor. Hoy, Señor, nos sorprende tu palabra. Tal vez es un título que lo escuchamos a diario, que la mayoría de predicadores hablamos sobre la obediencia. Tu palabra también, reiteradas veces, Señor, habla acerca de la obediencia. Y no solamente es porque sea un título llamativo, sino porque nos llama la atención, es porque tú vuelves hoy a recordarnos que obedezcamos tu palabra. Otra vez Dios te dice a ti y a mí, hijo, obedéceme, hija, obedéceme. No solamente me escuchas y ya, también pon en práctica mi palabra, porque te voy a bendecir, te voy a exaltar, voy a levantarte, voy a ponerte en alto, voy a hacer que lo que tú hagas sea prosperado. Quiero que levantes sus manos, diga, Señor, bendice mis manos, bendice mi corazón, levante sus manos. Disponga su corazón, dígale al Señor, desde mi alma, desde mi corazón, Señor, voy a bendecir mis labios, mi boca, lo que hable a mi esposa, a mi familia, voy a bendecirlo en vez de herirlo. Tu palabra dice, Señor, que la palabra áspera hace subir el furor, por la palabra blanda quita el enojo. Mira, Señor, voy a poner en práctica tu palabra, voy a hablar palabra que bendiga, que consuele, palabra que edifique, que sea sazonada con sal, como dice tu palabra, que lo que haga con mis manos allá en el trabajo. Piensa allá en tu trabajo o allá en tu casa, en los quehaceres diarios de tu casa, o allá en el trabajo donde estés, cualquier trabajo que tengas. Mira lo que Dios dice, lo que hagas con tus manos lo voy a bendecir, lo que hagas en tu casa lo voy a bendecir, porque la maldición se va, porque Dios va y acompaña, y serás bendito donde vayas, al país, a la ciudad, a donde vayas. Cuando oímos y ponemos en práctica y obedecemos la poderosa palabra de Dios, no consiste solamente en lo que está escrito, sino en lo que vivimos y practicamos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando el día a día la llevo a mi día a día, cuando la llevo a mi vida diaria y la pongo en práctica. Señor, bendigo tu familia, bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, cada uno de tu pueblo en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.